participantes, bienvenido al módulo de Formación Deportiva 1, fase 3. Importante para nosotros este, hablar con respecto a todo lo concerniente de las bases legales y de los primeros auxilios. Yo voy a comenzar diciéndoles, tu edad será solo un número si cultivas la práctica de la actividad física o deportiva. Indiscutiblemente con este mensaje, ¿verdad?, que es una máxima de mi autoría, te vas a considerar siempre de alguna manera joven mientras no envejezca. Puede envejecer tu cuerpo, pero no tu mente, jamás. Es importante que siempre estés presente con la actividad física o deportiva. Vamos a tratar hoy de lo que es la pirámide organizativa del deporte en Venezuela. Muchas veces oímos hablar a personas, no, que si tengo que hacer un club, que si tengo que hacer esto, que no puedo esto, ¿cómo hago de alguna manera para estar? Y desconocen, ¿verdad?, lo que es la pirámide organizativa y legal en Venezuela. ¿Cómo está estructurada la pirámide organizativa en Venezuela? ¿Y de qué depende eso? ¿O de dónde sale o de dónde nace todo este concepto? Primeramente vamos a observar que sin atletas no hay actividad deportiva. No existe el deporte si no existen los atletas. Por eso es que los atletas cubren la parte amplia, ¿verdad?, o la base de la pirámide. Luego de los atletas se reúnen o pertenecen a una organización reconocida que se llama club. Es conveniente de que todo club siempre esté organizado, legalmente constituido. Muchas veces hoy en día que el deporte no lo mantiene el Estado, a menos que sea de alto rendimiento, pero necesitamos competir, necesitamos intercambios. Entonces, buscamos patrocinio, pero cuando vamos a buscar el patrocinio, resulta y acontece que las personas no están legalmente. Y desde el punto de vista del accionar del dinero, de hacer donaciones, ¿verdad? Eso es pechado si no se tiene una justificación. Entonces es conveniente de que los clubes estén legalizados. Luego de los clubes vienen las ligas. En muchos deportes existen ligas, ¿ok? ¿Cuáles son las ligas? Las ligas son los diferentes existentes en algunos municipios. Entonces, viene el Interliga, después viene el Estadal y así. Y eso está regido a través de las ligas, son las que conforman de alguna manera. Si no existen ligas, son los clubes. Si existen las ligas, los clubes a ligas y las ligas a las asociaciones. La conformación de las asociaciones que son los que rigen el aspecto organizativo cada disciplina deportiva o de cada actividad física muchas veces. Luego, las asociaciones constituyen, ¿verdad?, a través de una asamblea cada 4 años, eligen unas federaciones. Esas federaciones son las que tienen la relación con el Instituto Nacional del Deporte o con el Ministerio del Deporte para poder realizar competiciones a nivel internacional. Y por último, esas federaciones se constituyen en un bloque porque hay representaciones de federaciones, también del IND, y se constituye el Comité Olímpico Venezolano. Entonces, es importante conocer que esta pirámide es la que rige el deporte en Venezuela. ¿Qué leyes rigen el deporte en Venezuela? Necesariamente la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 112, donde dice que toda persona tiene derecho al deporte, a la actividad física y a la recreación. Entonces es importante que tengamos esto presente. Después de eso viene una ley que se llama Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física y su reglamento, que es la LODAFEF. Entonces, allí
es donde podemos leer y estar en su reglamento y en su articulado lo conveniente a cómo se deben conformar los clubes y, por supuesto, las asociaciones y federaciones. Vienen los estatutos y normas. En toda asociación deportiva o club deportivo deben establecerse los estatutos que están de alguna manera vinculados con los estatutos de las federaciones. Las asociaciones están a su vez con estatutos que dividen la federación que no vayan en contra, las ligas y clubes a las asociaciones y los atletas simplemente se apegan a lo que dicen los estatutos y normas establecidos en cada una de las actividades físicas o disciplinas deportivas. Existe la clasificación de los deportes. Tenemos clasificación de deportes de arte competitivo, ¿verdad? Ejemplo, la cata, ahí tenemos una foto de Antonio Díaz, ¿verdad? En los Juegos de Tokio, un arte competitivo. También en la gimnasia rítmica, ¿verdad? En la modalidad de lazo o cinta, perdón, es la que está acá. Tenemos también el tiro con arco y tenemos lo que se conoce como gimnasia acuática, que es lo correspondiente anteriormente a nado sincronizado. Tenemos los deportes con pelotas. Aquí tenemos el voleibol, el fútbol, ¿verdad? El baloncesto, el handball, el balonmano, el waterpolo. Tenemos los deportes de tiempo y marca, todos los deportes que de alguna manera, o todas las modalidades que de alguna manera están de pista y campo del atletismo. Tenemos el ciclismo, bien sea de pista o de ruta. También tenemos los deportes acuáticos y tenemos la halterofilia o levantamiento de pesa olímpico. También se nos presentan los deportes de combate como el aikido, el sambo, el kung fu, el judo, el boxeo, el karate. Es importante conocer que los deportes que hoy en día de combate que están en la rama olímpica o la vía olímpica, está el boxeo, está la lucha, está el judo. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican los deportes en individuales? ¿Cuáles podemos decir individuales? Bueno, la pesa, el tenis, el handball, el patinaje, el ciclismo, el boxeo. Los deportes de conjunto son muchas veces el atletismo por relevo, el baloncesto, el béisbol, el ciclismo, el cricket, el fútbol americano, el golf, el hockey, la natación, el polo, el rugby, el tenis por pareja, el tiro con arco es un deporte individual, pero muchas veces también va desde el punto de vista colectivo porque es la sumatoria por equipo. Entonces, cuando es por equipo, tenemos que se convierte en un deporte de conjunto. La mayoría de los deportes individuales, por ejemplo, en el caso de los deportes de combate, que se compite individual, pero se debe entrenar en conjunto. Vamos a hablar sobre el deporte escolar. Muchos de estos deportes, siempre y cuando se den las condiciones en las instituciones educativas, ¿verdad? Se podrán practicar. En el Pensum de Estudios de Venezuela existe una manera de entender el deporte escolar planificado de la siguiente manera. Se realiza un deporte de individual, dos deportes de conjunto a lo largo del año.
Eso ya tiene cierta, se intercalan dependiendo de que el deporte individual vaya primero o vaya después, el segundo semestre o el segundo trimestre y luego vaya a otro deporte de conjunto. ¿Por qué se dice que, de acuerdo a las instituciones? Claro, anteriormente existían extensiones de terrenos que permitían realizar canchas en las instituciones. Hoy en día, las instituciones públicas han quedado ciertamente mermadas por los mantenimientos de esas canchas. Muchas veces no hay quien las mantenga y lamentablemente, pues, disminuye esa participación en muchos de los deportes. De paso que eh, los llamados juegos CONIDE, CONEFIDE o juegos interescolares, pues han disminuido en los últimos años. Acciones importantes de los deportes escolares. El voleibol, por ejemplo, en las acciones del voleibol tenemos el saque. El saque hoy en día se ha impuesto de una manera casi única, como es el aspecto del saque en suspensión. Se practicaba hace mucho tiempo el saque por debajo o el saque de arriba sin suspensión. Una vez que fueron progresando y el efecto que produce en el salto y el ganar, si se quiere, unos cuantos metros en el salto para pagarle a la pelota con gran fuerza, eso ha ayudado a que se mantenga el saque en suspensión. También tenemos en el voleibol la macheta, que es una de las formas de recepción que tiene con los brazos extendidos, las muñecas van pegadas y se debe pegar en esta zona delantera. También tenemos el voleo como tal, que es de dónde prácticamente nace esta disciplina deportiva, porque el voleo significa pasar la pelota a través de las manos, volear. Entonces, eso es, ahora vean ustedes, la forma nunca se debe quitar la vista de la pelota ni interceptar la visión hacia la pelota con las manos. Siempre debe estar de alguna manera que nos permita a nosotros poder y la forma que debe existir en la mano para producir el voleo con la yema de los dedos. Aquí podemos observar, ¿verdad? Podemos observar una finta que es una de las acciones importantes del voleo. Voy a intentar o volear o rematar y resulta ser que no se hace ninguna de las dos. Y bueno, aquí tenemos las acciones, cómo debemos producir, ¿verdad? Otra de las acciones importantes del voleibol, que es el remate. Vean ustedes cómo se viene de una forma atrás, se hace un salto, bien sea bipodal o unipodal, dependiendo de cómo debe ir el brazo hacia atrás, en palanca, para poder de alguna manera disparar y siempre tratar de pegarle a la pelota de esta manera. Tenemos acá el baloncesto, cómo se debe realizar el dribbling, conocido como el rebote que se le debe hacer a la pelota, ¿verdad? Siempre se debe llevar en la falange delantera, nunca en la palma de la mano, para que no quitarle este rebote al pegarla al suelo al balón. Entonces, eso se llama rebote o drible. Aquí tenemos los lanzamientos producidos, bien sea en suspensión, ¿ok? O se puede hacer realizar simplemente una posición normal, flexionando las rodillas y lanzando. Aquí tenemos otra serie de acciones que se suscitan en el baloncesto, como es el caso de los pases. No hay baloncesto si no existe pase, indudablemente, bien sea el pase de pecho, pase de fútbol, pase de béisbol, pase por encima de la cabeza, pase de pique.
Entonces, todos estos pases son utilizados en la actividad del baloncesto. Y tenemos también todo lo que son las marcas u otras acciones que de alguna manera se suscitan, bien sea la marcación hombre a hombre, la marcación por zona, eh, las clavadas, el doble paso, ¿ok? Lanzamiento de tiro libre, si es de la zona de tiro libre, todo eso son acciones que están descritas dentro de la disciplina del baloncesto. Vamos a hablar ahora sobre los primeros auxilios. Es importante reconocer que en cualquier tipo de actividad que nosotros estemos inmersos, debe existir un botiquín de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque toda persona, ninguna persona está exenta de tener cualquier eventualidad o se presente cualquier eventualidad dentro de una práctica del deporte. Entonces es conveniente siempre realizar o tener un botiquín de primeros auxilios donde esté agua oxigenada, alcohol, eh, algodón, una tijerita, las gasas, cubitas, adhesivo, ¿verdad? Con respecto a todo lo que es la parte medicamentosa, es importante siempre preguntarle a la persona si es alérgica a la toma de X o Y medicina, porque si esa persona es alérgica, le puede producir un daño mayor y entonces, ¿qué sucede? Que nos veremos en problemas. Por eso es necesario preguntarle a la persona si es alérgica. Hay personas que son alérgicas al betadine, que es una de las formas de limpiar, parte antiséptica. Entonces, es conveniente preguntarle si es alérgico o no. Otra de las cosas es que la persona cuando le da un desmayo, buscamos, no, yo tengo un caramelo y le damos un caramelo, no, yo tengo un sobrecito de azúcar y le damos azúcar. Señores, no es conveniente hacer este tipo de ayuda, porque no sabemos si esa persona eh, es hiperinsulínica, es una persona diabética, si lo que tiene es un coma diabético, múltiples cosas, y usted le da simplemente porque le dio un devaneo, ¿verdad? Usted le va a aplicar, ¿no? Es preferible coger un poquito de alcohol y ponérselo a oler y listo, ya está. Anteriormente se hacía con Corneciervo, eso hoy en día sí se utiliza, pero cuesta conseguirlo en la farmacia. Las, las nuevas generaciones no conocen de este tipo de cosas. Bueno, aquí tienen ustedes el botiquín, ¿verdad? Tienen las curitas, las tijeras, las pinzas, una linterna, siempre es conveniente, un termómetro, una mascarilla, alcohol, vendas, alfileres, adhesivos, guantes, ¿ok? Gasas. Y bueno, si la persona puede tomar aspirina, puede tomarse algún antipirético, entonces de alguna manera pues hay que preguntarle siempre para poder dar. Vean ustedes, también es necesario después de esto pues llevarlo a un CDI en vista de si la persona no logra recuperarse o dependiendo de la actividad, de la gravedad o de lo que haya ocurrido ahí o del evento, de la eventualidad, pues para que sea asistido o que, por atención primaria, bien sea a través de los bomberos, ¿ok? O algún CDI. Tenemos que también tener presente la frecuencia respiratoria. Las frecuencias respiratorias son de 16 a 20 por minuto. Se alteran, estas sufren alteraciones a través de la fiebre. Recuerden que cuando hay fiebre hay subida de temperatura.
Entonces es conveniente, ¿verdad? Siempre estar presente en esto, tener un termómetro, colocarlo debajo de la lengua y de esa manera poder leer dónde está la parte de mercurio, lo rojo, para poder nosotros, después de eh, 38,5, que es ya casi se encuentra para entrar a una calentura, ¿verdad? Es conveniente. Si una persona tiene por encima de 39, ya sí es conveniente que se le aplique cualquier tipo de, bien sea baño frío, eh, o aplicarle algún antipirético para que pueda bajar la fiebre. Igualmente, hay que preguntar siempre si la persona es alérgica o no a X medicamento. Enfermedades pulmonares crónicas tienden a dar también una alteración de la frecuencia respiratoria. El ejercicio intenso también. Simplemente usted va caminando por una calle y le sale un perro y usted sale a correr, olvídese que la frecuencia respiratoria va a estar en 500,000. ¿Por qué? Porque es lógico que eso se presente de esta manera por la alteración. Y también tenemos enfermedades metabólicas que pueden estar presentes en la frecuencia respiratoria. Frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. Valores normales de 60 a 100 latidos cardíacos por minuto. Si una persona está por debajo de 60, entra ya una bradicardia médica. Esa bradicardia es conveniente que la trate porque tiene ya una baja de tensión. En cambio, cuando un atleta tiene 40 pulsaciones, 45 pulsaciones por minuto, es una bradicardia realizada por efectos del ejercicio, que esa es la finalidad que tiene el entrenamiento deportivo. Tener una baja de, si el corazón va creciendo, porque el corazón no es un músculo, ¿verdad? Y el bombeo de sangre se va haciendo más lento. Entonces es importante porque a la medida que vaya intensificando, su frecuencia cardíaca se va adaptando. Entonces es importante ver esto. ¿Por qué se altera la frecuencia cardíaca? Como yo le dije, ejercicios intensos, enfermedad o estrés. Esto hay que tener mucho cuidado. Hablar del estrés hoy en día, todo parece mentira. Muchas veces he oído a personas muy jóvenes diciendo, no, es que tengo estrés, estoy estresado. Y lo digo porque tengo un sobrinito de 6 añitos que esto ya le preguntamos qué le pasaba. Le dije, es que estoy estresado ya, quiero terminar, porque les habían enviado muchas tareas para culminar el año escolar. Entonces vean ustedes un niño de esa edad con estrés, que quedará para nosotros los que ya tenemos un camino bastante recorrido. Ok, es importante tener presente también esto, cómo debemos tomar o dónde debemos tomar las pulsaciones. La intensidad de un ejercicio se mide a través de sus pulsaciones. Por aquí nosotros tenemos la arteria radial. Es conveniente poder tomarla ahí con los dedos índice, medio o medio y anular. Usted puede tomar allí, hace presión y ahí comienza usted a sentir las pulsaciones. También debajo de la tetilla izquierda, usted también puede tomarse las pulsaciones. ¿Ok? En la temporal, ¿ok? De un lado o del otro lado, también puedes tomarte las pulsaciones. Con respecto a la carótida, es conveniente tomarla de un solo lado. Nunca debes apretar, nunca debes hacer esto, ¿ok? Apretar, no se debe hacer. Entonces es conveniente tomarla de este lado o de este lado. Sin hacer mucha presión, ahí se tiene. De la colva, la parte tras de la rodilla, que es la cavidad poplitea, también te puedes tomar las pulsaciones. ¿Cómo se deben tomar las pulsaciones? Las pulsaciones deben tomarse en 6 y se multiplican por 10. Tienes 60. Eso te da las pulsaciones porque recuerda que la frecuencia cardíaca es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. Entonces tú puedes ahí fácilmente poder decir, bueno, yo voy a tomarlas en 6, multiplico por 10, 60, eso es un minuto. También la puedes tomarla en 10 y multiplicarla por 6. Ya la multiplicación se hace un poquito más engorrosa para algunos.
Luego también te puedes tomarla en 15 y multiplicas por 4 también. Luego tienes 30 segundos. Los 30 segundos multiplicas por 2 o si no, las pulsaciones que tengas en un minuto. Profe, cómo es mejor? Bueno, todas son buenas, ninguna hace daño, ¿ok? Lo que pasa es que tú debes tratar de controlarlo dependiendo después de unas acciones que finalizan con mucha intensidad, debes tomarla en 6 y multiplicarla porque es una recomendación como entrenador. ¿Por qué razón? Porque hay personas que ya a los 15 segundos comienzan su recuperación, tienen un factor de recuperación alto. ¿Qué es un factor de recuperación? Aquello que estando en cualquier intensidad, con cierto tipo de descanso, ¿verdad? O tiempo de descanso, la persona llega a su normalidad. Entonces es conveniente que de alguna manera usted tenga, ¿verdad?, las condiciones de cómo tomar las pulsaciones. Entonces, por eso yo siempre aconsejo en 6 por 10 o en 10 por 6 o en 15 por 4. De ahí. Eso sí, después de 3 minutos que una persona ya de alguna manera se ha recuperado, entonces esa persona podemos tenerla de esa manera ya recuperada. Después de los 3 minutos de estar por debajo de donde comenzó. Siempre para entrar en alguna actividad es conveniente tomar las pulsaciones antes, durante y después. Después no es después de 3 minutos, no, no, una vez finalizado, a ver, preparado a tomar pulsaciones, listo, ya. Entonces usted llega y las toma fácilmente para que la persona le dé y usted pueda tener los valores que sean verdaderos con respecto a la frecuencia cardíaca de las personas. Una cosa son la frecuencia cardíaca y otra cosa es la presión arterial. Dentro de la frecuencia cardíaca, nosotros podemos tomar existe una forma cada vez que realizamos ejercicio de calcular la frecuencia cardíaca máxima. Eso lo podemos realizar a través hay muchas maneras, pero una de ellas es la fórmula de Carbone, que es 220 menos la edad, ¿verdad? Tienes más 10 y menos 10, que es el rango que tú puedes estar trabajando con intensidad en eso. Existen tablas de intensidades. Las tablas de intensidades van por niveles. Hoy en día se trabajan 7 niveles en muchas disciplinas. Niveles que tú puedes llegar hasta 214, 209 en adelante pulsaciones por minuto, pero llegaste y tienes que bajar o parar de alguna manera porque no puedes mantenerte mucho tiempo en ese estado. Simplemente llegaste ahí ya y tienes que darle factor de recuperación. En cambio, existen niveles 3, niveles 4, que son desde 169 a 189 pulsaciones por minuto, que tú te puedes quedar con un rango más de tiempo trabajando allí. Esto se ve mucho con los atletas que están en ciclismo, o de repente en nado, o de repente en eh, maratones. Vamos a hablar de la presión arterial. Es la presión que ejerce la sangre al pasar por las arterias, ¿verdad? Esta es la sistólica y diastólica. De alguna manera, usted tiene 80, 120, ¿verdad? Milímetros de Hg, que quiere decir que todo esto es lo que usted presenta cuando usted le está tomando la, mm, la presión arterial, ¿ok? Ahí les determina de acuerdo a un tensiómetro, le va a determinar si usted tiene, si está normal, si está por debajo, si está alterado o de alguna manera pues está poniendo sobre aviso de una posible eh, eh, hipertensión arterial. La temperatura, otra de las indicaciones que el calor corporal que irradia el organismo debe estar entre 36 a 37 grados. Cuando hablamos de la fiebre, yo le dije a ustedes que con un termómetro después de 38,5 ya comienza a tener una transformación de esa temperatura y es conveniente ponerle el ojito, ¿verdad? Entonces, saben que la temperatura de 36 a 37 grados centígrados es una temperatura normal.
Alteraciones por enfermedades infecciosas, si existe una infección, necesariamente pues hay una subida de temperatura. Una ingesta de alimentos extremadamente grande también puede producir el estrés, del cual ya hablamos ahorita, ¿verdad? Existe demasiada producción de cortisol, comienza de alguna manera a endurecerse ciertas partes de nuestro cuerpo y eso ya usted con esas tensiones usted puede decir que está estresado. O también puede existir otras enfermedades metabólicas. Cuando nosotros observamos un accidente o un evento, ¿verdad? Tenemos que, según lo que las normas de primeros auxilios, tenemos que buscar respuesta en la persona, acercarnos a él, ¿verdad? Y preguntarle, ¿me escucha? ¿Está bien? ¿Ok? Porque podemos conseguir una persona se desmaya en la calle o tuvo un accidente, nosotros podemos llegar y de repente sin manipulación tenemos que estar allí y preguntar. Tomarlo en los hombros, mover suavemente y hablar en voz alta al oído. Siempre es conveniente. Es más fácil llegar al oído y poderle decir, escucha, ¿estás bien? Si esta persona no responde, hay que pedir ayuda. ¿Ok? Y necesariamente siempre es conveniente que a la persona que se le pida ayuda, que es el cuerpo de bomberos, a protección civil, siempre hay que decirle que debe llegar con un desfibrilador. Para todo evento o accidente existe el ABC. Uno es la vía aérea, B, la ventilación y C, la circulación. La, abra la vía aérea quiere decir que nosotros tenemos que el mentón, echarlo hacia atrás para que la persona quede en línea recta, ¿verdad? Con el pecho. Aquí tenemos una donde se tiene que hacer, vean ustedes la línea que se produce acá. ¿Ok? Buscar ventilación. Siempre es conveniente, observamos acá, mirar el movimiento del tórax mientras mi oído está cerca de la persona. Escuchar la respiración, si se escucha la respiración, y sienta el aire exhalado. Es muy importante tener esto. Entonces, vean ustedes el triángulo que se establece acá, la mirada de la persona al plexo solar, ¿verdad? Al tórax y su exhalación. Tenemos que tomar pulsos, vean ustedes, en la arteria radial o en la carótida, cómo debemos de alguna manera hacer la toma correspondiente. También podemos hacer el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Es importante, ¿verdad? El cruce que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? El cruce que tenemos que hacer y de esta manera hacer presión en el tórax. Aquí tienen una recomendación, como es mantener los codos estirados, coloca los hombros directamente encima de sus manos, con el peso de la parte superior de tu cuerpo, presiona el pecho hacia abajo unas 2 pulgadas o 5 centímetros y presiona el pecho con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, tiene que darle muy rápido para que la persona, ¿verdad?, pueda volver en sí. También existe la respiración boca a boca. Es conveniente que se haga una toma, ¿verdad? Se toma las fosas nasales, se abre la boca y se sopla ahí. Cubrir firmemente con la boca a boca a la persona afectada, cerrar la nariz apretando con los dedos, mantener la barbilla levantada y la cabeza inclinada, dar 2 insuflaciones. Cada insuflación debe tomar alrededor de un segundo y hacer que el pecho se levante. Y tenemos el RCP en niños, ¿verdad? Diferente al de los adultos, pero también podemos, no está de más también hacerlo de la forma anterior. Tenemos otra de las cosas que a muchos nos ha pasado en casa, que es la maniobra de Heimlich.
Esta maniobra consiste por un atragantamiento. Muchas veces el apuro del comer nos quedamos atragantados, ¿verdad? Con algo y nos puede producir una asfixia mecánica. ¿Qué es lo que debemos realmente hacer? Observe, tomar alrededor por la parte, tocándonos a la persona. Nosotros por detrás le vamos a hacer esa presión, ¿verdad? En la zona de media de las costillas y ahí podemos, al finalizar, ahí podemos hacer eh, una pequeña presión y de alguna manera lo que esa persona se quedó atragantado va a salir. Entonces, es importante siempre tener esto presente. O sea, esto se llama la maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich en un adulto inconsciente también. Hacemos presión aquí, parece un RCP, para ver si la persona puede argumentar. Las hemorragias. Es conveniente controlar la hemorragia. Muchas veces alguien está en la casa, se corta y nosotros no sabemos, nos volvemos un 8 con respecto a la sangre. Es conveniente controlar la hemorragia con un esparadrapo de manera tal de que podamos hacer presión en la zona que se corte, aplicar un vendaje para evitar el shock de la persona. Personas que al ver sangre se caen en shock, entonces es conveniente hacerlo lo rápido. Vean ustedes, aplique la presión directa sobre la herida con apósito, aplique un apósito más si es necesario, sostenga el apósito con un vendaje comprensivo. El apósito es la parte o la venda, la gasa que nosotros de alguna manera nos les paradará porque colocamos allí en la herida. Aplicar presión directa sobre las heridas externas con un trozo de tela esterilizada con la mano y mantener la presión hasta que el sangrado cese. Claro, se le corta el camino al vaso sanguíneo que de alguna manera se ha roto. Vean ustedes también cómo se puede realizar, ¿verdad? Arterias grandes, evitar el flujo de sangre. Si el sangrado no se tiene, pues en 15 minutos de aplicar presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados en la herida del corazón y el corazón. Utilizar el torniquete solo como última medida en caso de que el sangrado no cese. Bueno, vean ustedes cómo se aplica el torniquete en la parte, en este caso, fue la fractura en la muñeca, se aplica el torniquete unos 10 centímetros anterior con un esparadrapo y se le da vuelta con una pequeña eh, postura de un palo, ¿verdad? O un gancho allí que pueda girar y pueda hacer presión lo suficiente. Bien, hemos llegado al final de la clase. Mm, Les recuerdo que es conveniente entregar las asignaciones en la fecha correspondiente. Mañana debe aparecer ya en la cuestión cuando comienza la entrega, porque hay una entrega pendiente que finaliza el día 5 y el día 6 va a ser la evaluación de ese día 5. Convenientemente, ¿verdad? Esta va a comenzar desde el día próximo lunes, próximo lunes 8. Va a tener 8 días de duración también. Vean ustedes la importancia de entregar las tareas a tiempo para que no se les aglomeren. Recuerden que la asignación al final, después de todas las notas, existe una tarea de nivelación, que es la que permite que eso es, si usted ha perdido una, puede entregarla. Si usted pierde dos, solamente tendrá que escoger una, ¿verdad? Entonces, conveniente de alguna manera y dependiendo de qué tipo de asignación vamos a tener para la nivelación. Las asignaciones que están acá son, escriba 2 artículos de Ley Orgánica de Educación que aseguran la actividad física, el deporte y la educación física. ¿Por qué la Ley Orgánica de Educación? Porque muchas veces nosotros no solamente nos aferramos a la LODAFEP o nos aferramos a lo que dice la Constitución Nacional de la República Bolivariana y no observamos que hay otras leyes que también tienen, que es el caso de la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación, o de la LOM, que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Entonces aquí tenemos actividad 1, ¿verdad? Escriba 2 artículos, escriba 2 artículos de la LOMNA,
¿verdad? Explique brevemente los tres conceptos técnicos: regla de los 3 segundos del baloncesto, invasión de zona del voleibol, lanzamiento de tiro libre del baloncesto. ¿Qué pasa si un jugador se adelanta en realizar un saque de voleibol? ¿Cómo realizarías la maniobra de Henley en adulto? Es conveniente tener presente esto. ¿Cómo realizarías la maniobra de Henley en un adulto? Y escriba las recomendaciones para realizar un RCP. Muchachos, si ustedes se pueden comunicar conmigo, les recuerdo, les repito, el 0412-310-5512, o si escriban por el chat de la plataforma. De repente tardo en responderles, pero de alguna manera buscaré responderles al leer sus inquietudes. Así que buenas tardes, espero que le haya sido muy gustosa esta clase, que tiene mucho que ver con las cosas que nos suceden a diario, y el material que sea de su mejor provecho. Así que buenas tardes y hasta luego.